si son por debajo de 50 millones de mangos. Juan Grabois, dirigente social, y justamente escribió una nota que dice: narcocapitalismo, ¿por qué el blanqueo de Caputo, Milei y Spert nos acerca a un narcoestado? Juan Graña te habla, ¿cómo te va? ¿Cómo te va, Rolando? Bueno, ¿y por qué nos acerca a un narcoestado? Mira, vos y yo conocemos bastante el territorio. Sabemos que en la Argentina, salvo alguna excepción en Rosario, el narcotráfico no está estructurado como en Colombia, en México, en Ecuador, en Honduras. Ojo que en Ecuador se fue estructurando de a poco y a partir de la dolarización. Ahora estamos en una situación estable en términos de tipo de cambio, con un dólar casi un 1 a 1. Y este blanqueo que es inédito en la historia de la humanidad, porque no requiere ningún tipo de información previa sobre el origen de los fondos, lo que surge de una filosofía un poco chapucera de Milei de no me importa de dónde lo sacaste, es decir, si fue por hacer trata de personas, vender órganos, lucrar con la prostitución infantil o vender drogas, a Milei no le importa. Bueno, señor, usted es el presidente de la República Argentina, que se cumpla la ley le tiene que importar. Pero el procedimiento de estas bandas, que son micro o meso bandas de narcotráfico, en general es una familia con poder dentro de un barrio, que con algunos soldaditos maneja un territorio y vende lo que se dice comúnmente el narcomenudeo, lo cual no quiere decir que no ganan mucha guita. A veces eso tiene un eslabón más, que es el que llegó al country o a Nordelta y tiene 3 o 4 familias laburando en las villas. Sí, pero son estructuras de 50 personas, 60 personas. Y son estructuras que les cuesta mucho cuando son pequeñas y medianas, que son la mayoría. Insisto, hay estructuras grandes, pero no son la mayoría. Cuando son pequeñas o medianas, les cuesta bastante. Lo que se dice técnicamente es un tema en el que como abogado me especialicé, que es la legitimación de activos. Hice varios cursos sobre eso porque es la madre de todas las batallas contra el crimen organizado y el narcotráfico. No se puede institucionalizar y arraigar el narcotráfico si no hay mecanismos aceitados de blanqueo, o sea, de legitimación. Claro, por eso, y le acaban de dar uno inmejorable. Por eso se pone tanto la lupa en los lugares que no tienen demasiado registro. O se debería poner la lupa en los kioscos, en los restaurantes, pizzería, en todos los lugares donde se pueda disimular facturación y cobrar en efectivo, ¿sí? Donde no haya trazabilidad del gasto. ¿Cuáles son las típicas para las pequeñas y medianas estructuras? El lavadero, la remisería, un restaurante, porque nadie se pone a controlar cuántos autos lavaste, cuántos remises salieron o cuántas empanadas vendiste. Claro. Pero ahora tienen algo que es mucho más sencillo, porque son 50 palos por mes, además. No, y además, porque si vos blanqueás, aunque sea, tenés que pagar el 35 de ganancia y el 20 y pico de IVA, o sea que blanqueás la mitad. Acá es todo. Hasta da bronca por ese lado. Claro, acá es todo limpio te viene. Y es mucho más fácil, porque y además, bueno, puedes meterlo en una cuenta bancaria o comprar inmuebles, pero además institucionaliza el narco, porque el narco, cuando tiene que armar toda esa fantochada de lavado, es caricaturesco, ¿no? Es notorio para su entorno que es narco, insisto, salvo algunos casos más nordeltianos, que no son la mayor parte en la Argentina. Yo te puedo asegurar que con esto, por lo menos, en la provincia de Buenos Aires, por lo menos, va a haber 300 grupos de narcomenudeo que se van a convertir en estructuras narco. Sí, claro. Yo te cuento una que conocí. Son grupos barriales. Sí, bueno, te iba a contar eso. Conocí unos muchachos ahí en zona oeste que directamente habían abierto una cueva tipo casa de cambio. Entonces, ¿ellos qué hacían? Necesitaban cambiar, o sea, necesitaban dólares y como no querían ir a una cueva porque no tenían confianza, ellos mismos abrieron su propia cueva para conseguir los dólares para dolarizarse todo el tiempo y después veían cómo la blanqueaban. Bueno, pero ahora van a tener, van a tener una cueva legal. ¿Por qué? Porque van a adquirir dólares legalmente, es loquísimo,
o van a mandar a algún pibe a una cueva ilegal y con los dólares que adquieren la cueva ilegal, al mismo pibe, que puede ser el primo, el tío, el sobrino, lo van a mandar a abrirse una cuenta en el banco en dólares. Claro. Entonces vos con 5 pibes, 6 pibes, piba, gente grande, tu abuela, tu tía, un grupo familiar de 10 personas, vos tenés $500.000 blanqueados en un mes. Sí. En un año son $6 millones. No, y no te para extrañe que empiecen a aparecer casos de gente que está cobrando planes y de pronto blanquea $50.000. Decís, che, Claro, pero como en el blanqueo van a reformar la ley para no hacer cruces. Por eso. ¿Entendés? No, pero además, ¿qué tal, Grabois? ¿Cómo te va? Sí. Cerolini te saluda. No, pero además que permitan las billeteras virtuales para hacer esto es peor todavía, porque los bancos tratan de cubrirse porque dicen esto cambia mañana y yo quedé pegado con algún desastre, pero las billeteras virtuales ya de por sí giran plata para cualquier lado y con estos montos ya directamente se acaba toda trazabilidad. Joroba todo, pero a ver, hay los bancos, si cambia la ley penal tributaria, y que es lo que, aparte, lo loco, que lo pongo en el artículo, es que la figura clave para el cambio de la ley penal tributaria es expert, que vamos a darle el beneficio de la duda, ¿no? Bueno, tenía una relación muy estrecha en la que recibió beneficios económicos con tal vez el hombre más importante del narcotráfico internacional que hay en la Argentina, que se llama Fred Machado. Sí, que le prestaba el avión. El que le prestaba el avión y el auto blindado. Bueno, por ahí se lo prestaba por una cuestión de afinidad ideológica, de amistad. Sí, o Esper dice que fue sorprendido en su buena fe. Claro, bueno, tenía un amigo con mucha plata que le prestaba un avión y un auto blindado y él nunca sospechó. Ahora, si ese amigo que tiene muchos amiguitos distribuidos en muchos barrios, que sacan 5 o 6 millones de dólares por año de ganancia, estamos hablando de ganancia, que es muchísimo, Rolando, porque la gente, vos decís narco y piensa en Pablo Escobar. Sí, no. En la Argentina no hay Pablo Escobar. En la Argentina lo más avanzado que hay son los monos, que son un grupo que no tiene ningún nivel de estructuración a comparación de los grupos mexicanos, colombianos. No, y hay que decir que acá los narcos, salvo algún lugar excepcional, nunca le llegan a disputar poder a la policía. Exactamente. Los narcos son a lo sumo tributarios de la policía. Sí, le paga peaje. O sea, la policía sigue siendo el ente regulador del delito. Exactamente. El cartel más grande de la Argentina, le decíamos nosotros, es la Policía Federal. Y la Gendarmería, pues la que deja entrar o deja salir. Más allá de que la mayor parte, seguramente, de sus agentes sean trabajadores honestos, etcétera, la regulación del ingreso de la materia prima, de la cocaína y de casi todo, bueno, es por las fronteras. Pero ahora, insisto, se está dando un fenómeno que va a permitir la institucionalización, la estructuración de las bandas locales. Y vuelvo a esto de expert, porque no es casual que sea en un año electoral, no es casual. No es casual que el candidato a gobernador vaya a ser expert, como no fue casual... Sí, y en nombre de combatir el delito. Exactamente. Digo, como no fue estas son las casual contradicciones el candidato a gobernador de la Libertad Avanza sea el abogado de Fred Machado, que al mismo tiempo es el abogado de Milei. En todas las causas que Milei hace contra periodistas, el abogado es el mismo hombre que tuvieron como candidato a gobernador y el mismo hombre que es el abogado de Fred Machado. Es decir, el abogado de un capo narco es el abogado del señor presidente de la República Argentina, pero además fue el candidato a vicegobernador de la Libertad Avanza en las presidenciales. Se llama Francisco Oneto. No estoy, también, beneficio de la duda, solamente estoy mostrando coincidencias, ¿no? Juan, aprovecho que te tengo porque no hablamos. Rolando, vos, sí. Quiero que seamos conscientes, vos y los oyentes, de la gravedad que estoy diciendo. El mismo hombre que fue el abogado de Fred Machado fue el candidato a vicegobernador de la provincia de Buenos Aires y es el abogado actual del presidente. Sí, y no hay explicaciones al respecto. Y el hombre que va a ser candidato a gobernador es el que fue el amigo de Fred Machado y el que está abriendo la llave al blanqueo de narcocapitales. Eso es muy jodido, porque es un país al que se le está robando cualquier viso de institucionalidad en nombre de las instituciones. No es un corrupto. Están
corrompiendo estructuralmente la República para que sea territorio del narco. Eso es lo que están haciendo y eso es inédito, eso es grave. No es solamente que ellos son narcos, como dice la canción, sino que quieren hacernos narcos a todos. ¿Y después cómo se vuelve de eso? Es muy difícil. Muy difícil. Y también a mí me asombra la, ¿cómo decirte? La anestesia que hay para todo esto. Porque Y hay una hipnosis, ¿no? Hay una hipnosis que ellos han logrado a partir de una estructura bastante aceitada, que vos también en parte sabés cómo funciona y cómo existe, sacándole, así como le sacan a los jubilados, a los científicos, al Garraham, esa misma que le sacan, se la ponen a la CIDE, ¿no? Entonces, bueno, la CIDE tiene capacidad de anestesiar conciencias, de moldear redes sociales, y la verdad es que cada uno de nosotros que alza la voz contra este régimen de facto, porque ya no están actuando al margen de la ley, y después tienen que sufrir las consecuencias. Pero yo te puedo sí, lo que asegurar pasa es que a mí lo que me asombra es que no haya asombro. O sea, están viniendo por el Garraham, están viniendo por los jubilados, están viniendo por los científicos, están viniendo por las universidades, y en algún lugar hay como una indiferencia, viste, un encogimiento de hombro de la población de decir, y bueno, che, y los otros eran una mierda, y por ahí esto hay que probar con esto. Y es cierto lo que decís, el Papa Francisco hablaba mucho de la globalización de la indiferencia. Está pasando mucho el fenómeno de indiferencia, pero también, usó otra palabra del Papa, hay una rapidación. Es decir, todos los días hacen una nueva, todos los días hacen 2 nuevas o 4 nuevas. Entonces, ya hasta dispersan la agenda. Yo creo que es una técnica, una táctica que utilizan, ¿no? Entonces vos tenés al presidente del Andis diciendo que ¿por qué un chico con autismo tiene que tener un pasaje gratis y yo no? sí, Vos tenés no, claro. al Garraham donde se trata a niños con cáncer, a punto de cerrar. O sea, Claro, pero han logrado ¿entiendes? instalar la duda sobre eso. Han sometido a la gente con discapacidad que vaya a unas auditorías crueles con el discapacitado, si el discapacitado está discapacitado. Digo, estamos perdiendo el poder, la capacidad de asombro frente a las barbaridades. Bueno, es la deshumanización. Su batalla cultural es por la deshumanización. Nos quieren deshumanizar y que seamos simplemente individuos que valen por lo que dice su cuenta bancaria o de bitcoins o su billetera virtual. Es decir, estamos monetizados. Y si tenés mucha, sos un héroe, aunque evadas. Y si tenés poca, fíjate que es interesante lo que pasó en la Salada, ¿no? Para mí, la Salada y Mercado Libre son lo mismo. Son espacios que te alquilan para que vos vendas un producto. Después el producto puede ser en blanco o en negro, puede ser robado, puede ser legítimo, puede ser una marca, puede ser de imitación, puede ser distintas cosas. Hay alguien que te lo alquila. A mí, como vos sabés, Galperi no me cae muy bien y el Gordo Castillo me parece un tipo nefasto. Eso tendría que estar regulado seriamente por el Estado. Ahora, vos no podés dejar sin laburo de un día para el otro a miles y miles de personas, cerrándole su fuente de trabajo porque evaden impuestos. No, porque Estados Unidos te lo pide, porque acordate que claro, hay... pero eso no lo van a decir. No, pero está ahí, artículos de prensa previos al cierre de la Salada, que otra vez Estados Unidos reclama el cierre de la Salada. Yo lo conozco, sé que son parte, digamos, dentro de las negociaciones por la plata que le dieron a Caputo para que mantenga barato el dólar por un tiempo y dar una sensación de estabilidad, que es lo que están haciendo. Yo lo mismo hizo con Macri, Sí. Nada nuevo bajo el sol, y el blanqueo es parte de esto, es conseguir dólares como sea, de los narcos, del FMI, poniendo un bono ahora al 29.5% de tasa de interés. ¿Quién quisiera? O sea, 30% anual de tasa de interés. Sí, Bueno, ahora es plata con plata, pero producir nada, porque es inviable producir cualquier cosa en la Argentina. Es todavía plata no con lo vi plata. traer una fábrica. Los que ganan son los que hacen plata con plata. Es todo burbuja financiera que estalla, porque si vos me decís que vino el amigo de él, Elon Musk, y armó una planta de fabricación de autos solares, y la verdad que lo aplaudo, aunque no me guste Elon Musk, aunque el pensamiento de Elon Musk no me guste, pues también me parece deshumanizante, bueno, trajo inversiones. Bueno, Mercado Libre invierte en México, invierte en Brasil, no invierte en Argentina. No, es extraordinario. Se formó en la Argentina,
y hizo su primer guita en la Argentina, en la curtiembre Sadesa frente al Riachuelo, que dicho sea de paso, sigue contaminando el Riachuelo y zonas enteras de Villa Fiorito, la curtiembre Sadesa de su papá. Ahí hizo el capital inicial, arma la empresa acá en la Argentina, pero paga impuestos en Uruguay e invierte en el resto de América Latina. Y acá le mantenemos la exención impositiva. Exactamente. Entonces, ¿por qué pasa esto? Porque primero hay un modelo mental dentro del gobierno, que es gobierno no para los ricos, para los multimillonarios, que son los héroes, no importa si es porque pagan o no pagan impuestos, son los héroes porque ellos trabajan de bufones de corte de los multimillonarios, y Caputo es el que les arma los libros contables a los multimillonarios, les arregla los libros, es como el contador de los multimillonarios y les arma los negocios financieros. Eso es lo que tenemos hoy como gobierno, sumado a un sadismo patológico, ya de enfermitos, porque es de enfermitos, contra todo aquel que tiene alguna necesidad. Porque ellos no solamente creen que, algunos de nosotros creemos que cuando hay una necesidad hay un derecho, y ese derecho hay que satisfacerlo. Ojo, digo una necesidad, no un deseo, no un capricho, una necesidad, comer, por ejemplo. Ellos, donde hay una necesidad, creen que no solamente tienen que poner indiferencia, sino hasta sacarle lo poquito que tienen. Y desconfiar, además. Y generar una cosa así de... ¿Un discapacitado rechazo, es un discapacitado? ¿En serio? ¿Está discapacitado? Bien. Grabois, Alfredo Casado, Sí. ¿Cómo estás, Juan? ¿Vos Alfredo. creés, porque uno habla y dice, pero cómo todavía hay grandes sectores populares, que apoyan mucho de esto, más allá de los medios, más allá de lo cultural, más allá de todas las cosas que vos estabas contando? ¿Vos creés que el límite para esto, para que haya realmente una suerte de, no sé cómo llamarlo, de rebeldía? En el Menemato empezó allá en Tierra del Fuego con la muerte de Choque y después se extendió por todo el país hasta llegar con la alianza acá a Buenos Aires. ¿Vos creés que va a ser el hambre? Cuando el hambre profundo llegue a la gente, pero sobre todo a la clase media, ¿también ahí se podrá ver un cambio? Yo te doy dos sensaciones que tengo, no desde mi ley, desde hace tiempo. A diferencia del 2001, nuestro pueblo, una gran parte de nuestro pueblo, se fue acostumbrando y fue naturalizando la miseria y la precariedad. Los más pobres y parte de la clase media también. Fue naturalizando, por ejemplo, un profesional que su hijo, que acaba de terminar la carrera, se acaba de egresar por ahí, de arquitecto, de abogado, de ingeniero, o sea, las cuestiones de clase media ascendente, o alguien que se puso un negocio y su hijo pudo terminar la universidad, se acostumbró que ese pibe no va a tener una casa propia. Y ese pibe también. Ya sabe que no va a tener una casa propia. Entonces, que mientras pueda alquilar y morfar y viajar cada vez, y ya piensa que eso es tener un estándar de vida razonable. No poder tener tu propia casa y acostumbrarte y naturalizar eso es un problema. Entre los más pobres se ha naturalizado vivir muy mal. Vivir muy, muy mal, no poder hacerte el piso, no poder hacerte el baño, no poder hacerte la cocina, no poder hacerte el techo. Llevamos muchos años de eso. Entonces hay cosas que ya explotaron, lo que pasa es que explotaron para adentro, vamos a decir implotaron. Por eso tenemos tantas enfermedades de salud mental, ludopatía, alcoholismo, adicciones crecientes, suicidios, tasa de suicidio que va creciendo año a año. Hay cosas que explotaron para adentro. Y que la verdad que en la política, por lo menos yo siento, le importan a muy pocas personas. Ahí No te quiero preguntar, Juan, ¿qué parte de responsabilidad o de autocrítica falta en el peronismo que le abrió la puerta a que llegara a que el péndulo se fuera para el otro lado y cosas tan elementales como desde la Marina Mercante, pasando por el derecho de huelga, pasando por el Garraham, hoy por hoy se puedan ir atacando o desmantelando como si fueran parte de un esquema que hay que destruir? Hay dos cuestiones. La primera es la hipocresía. No hay, creo que Perón decía, la hipocresía me hace peor que los pepinos, porque él no le hacían bien los pepinos, ¿no? A mí que me hacen mal las aspirinas, podría decir la hipocresía me hace peor que las aspirinas. La hipocresía es cuando es la forma de corromper las ideas nobles o ensuciar las ideas nobles. Por ejemplo, cuando uno habla del Estado presente y después no se preocupa porque los barrios no se inunden, que la escuela funcione como una escuela, que el hospital funcione como un hospital, que la salita funcione como una salita.
que la obra pública llegue a todo el mundo, que si hay políticas públicas de ayuda social lleguen a todo el mundo, no solamente a algunos, que fue una de las cosas más terribles, porque no hay nada más feo para un vecino que ver que el de al lado recibe y él no, claro, en una misma situación, ¿no? Y eso genera mucha bronca y muchos problemas internos adentro de los barrios y problemas políticos también. Y desconfianzas. Sí, total. Y a veces incluso, te digo, porque es un tema que yo conozco bastante, pasa mucho con la vivienda, pasa con los llamados planes sociales, pero te voy a dar el ejemplo de la vivienda. A veces no es mala fe del gobernante que hace, 10.000 viviendas y hay 100.000 personas con necesidad. La verdad es la improvisación. Y vos no podés plantear, ¿cuándo lo vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo se va a asignar? ¿Va a ser por sorteo? ¿El sorteo va a ser con Lotería Nacional? Eso es lo que hizo Fernanda Miño con todo lo que fue la línea Mi Pieza, donde se hacía una pieza más, la gente que tenía hacinamiento crítico, se anotaron 300.000 personas y todos los meses se hacía un sorteo. Se hacía con el Procrear también. Es decir, son mecanismos para que vos puedas mostrar que las políticas públicas, que son nobles, porque la verdad que haya una familia donde hay 10 pibes durmiendo en la misma pieza, es un problema para esos 10 pibes, que son niños, que no tienen... Si uno es meritocrático y dice, pero los padres son vagos y no laburaron, bueno, ponele que vos decís eso y ponele que tengas razón. No la tenés, pero ponele que la tengas. ¿Qué culpa tienen los chicos? Tenés que solucionar el tema, esto es lo que decimos. Claro. El tema es que el Estado está para solucionar esas... Cuando ese tipo de cosas se hacen mal o directamente no se hacen, que es lo peor, la hipocresía que hubo durante el gobierno presidido por Alberto Fernández, al que yo, como miles y miles de argentinos, en mi caso con más responsabilidad porque soy un dirigente político, pero miles apoyaron en la urna y yo como dirigente político apoyé, aunque no tuve ningún cargo, y no me voy a cansar de decir que no tuve ningún cargo porque fue una decisión personal y grupal que no tenga ningún cargo, porque nosotros veíamos que era un gobierno que no tenía plan, que era un gobierno que fue exitoso para derrotar al macrismo, que fue una calamidad en la Argentina, pero fue muy malo a la hora de gobernar. Entonces ahí hay una primera responsabilidad, haber hecho un mal gobierno, sobre todo un gobierno hipócrita. Y la hipocresía se ve con mucha claridad. Sí, el Estado presente no estaba presente. Bueno, en esa dicotomía, digamos, si el Estado está presente pero cerrado, es peor que no esté. Si vos tenés una salita en un barrio y vos vas con tu hijito de 8 años que se cayó, le di una piedra en la cabeza, tiene un piedrazo en la cabeza, está todo sangrado, vas a la salita, está cerrada, y bueno, querés que venga uno con la motosierra y la rompa toda. Entonces, ahí hay un elemento. No, yo me quedé con ¿Qué le pasa a usted con la aspirina? ¿Por qué le hace mal la aspirina? Eso la verdad que no corto, pero me dejó intrigado. Es la primera vez que es el capítulo chusma de este programa. Bueno, el capítulo chusma. A ver, yo tengo una enfermedad poco frecuente, se llama von Willebrand. Y es una enfermedad que no te permite una buena coagulación de la sangre. O sea, le estoy dando información al enemigo porque si yo tengo una herida, me sangro más. Claro, te licúa la sangre, claro. Y la anécdota interesante para los que dicen que tengo el cubil virgen, es que yo a los 20 años, yo empecé a trabajar de muy chiquito, y por suerte siempre tuve trabajos en blanco y en el sector privado. Así que alguno que quiere ver mi cubil lo puede ver. Y estaba laburando en un call center, y era muy bueno en mi laburo, y le ponía mucha pila porque iba a tener familia, me había juntado, qué sé yo, pero me dolía mucho la espalda de laburar en el call center. Entonces empecé a tomar una cafeaspirina por día. Tomaba una cafeaspirina por día. Bueno, al octavo día de tomar cafeaspirina, pero es que me tomaba 10, me tomaba una. Al octavo día me encuentra mi compañera en un charco de sangre en casa cuando ella entra a su laburo. Sí, con una hemorragia importante. Con una hemorragia, estaba desmayado, y estuve 5 días en terapia intensiva, casi me muero por tomar 7 aspirinas. Y ahí me detectan el von Willebrand. Menos mal que ahora tengo que tomar paracetamol. Claro. Juan, aprovecho que estás acá para preguntarte un poco más de tu relación con el Papa. No hablaste mucho cuando murió. No, de hecho, no hablé nada por 10 días. Cuando yo me tocó ir a cubrir al Vaticano y me consta que tu relación era directa, por eso te lo pregunto, porque más allá de alguna cosa que dijiste cuando Bergoglio estaba vivo, mucho no hablaste. Ahora podés hablar un poco más.
No, mira, nunca hablé cuando estaba vivo y voy a hacerlo poco, sobre todo este año, porque este es un año electoral y hay una línea muy finita entre hablar de las ideas de Francisco y de las enseñanzas de Francisco y hacer una utilización política. Francisco, para mí, además de lo que fue para todos los cristianos, que es el Santo Padre, yo tuve una amistad de muchos años con él. ¿De cuándo? ¿De cuándo lo conocías? Entonces, desde el año 2005 por primera vez tuve contacto, en el 2007 ya empezamos a... ¿Es verdad que vos le llevaste un poco, le hiciste poner atención sobre los cartoneros? Mira, te diría que es... creo que la mayor virtud de Francisco es su capacidad para el asombro, para buscar, para sacarse sus preconceptos, él... cuando conoció el mundo de la economía popular fue una cosa nueva para él, porque era algo de lo que escuchaba hablar, que los cartoneros, que los vendedores ambulantes, que las fábricas recuperadas, pero no conocía. Él conocía el territorio, conocía las villas, pero no conocía la actividad laboral. Y aprendió... Sí, que una cosa que es la diferencia entre el sufrir y el intentar salir. Claro, entre lo estático y lo dinámico, exactamente. Sí, sí. Y vio cómo era también la intervención de las organizaciones comunitarias, que como pasaba en las mesas en las que se sentaba Jesús, hay buenos, malos, más o menos, algunos, hay de todo, pero en el fondo hay un espíritu de comunidad frente a una situación de exclusión estructural, porque hay que acordarse que Bergoglio no criticaba la pobreza, porque es una mentalidad eso, viste, cuando te quieren hacer creer, en la época de Macri los querían hacer creer que Juan Carr era malo porque quería hacer no sé cosa en lo de River, y que el Papa era malo porque había puesto una cara tal o le había mandado un rosario cual. Y este otro sinvergüenza salió a decir las barbaridades que dijo. Pero en todo el mundo el Papa es un ídolo total. Pero bueno, nadie es profeta en su tierra. Ahora, él siempre fue muy crítico de las injusticias sociales en los gobiernos de Néstor y Cristina. Tremendamente crítico. Claro. Bueno, Cristina ni lo nombró, ¿no? Ahora de Cristina no iba al Tedeo. Claro, ni lo nombró el día que lo eligieron Papa, dijo un latinoamericano, estaba ahí en Tecnópolis. Ahora, vos decís, bueno, ¿cuánto había? Me acuerdo que nosotros hacíamos con él en la época de Cristina, unas misas que llamaban por una patria sin esclavos ni excluidos, y uno de los temas era el escándalo de la pobreza. Y había, según la estadística de la UCA, no la del INDEC, que estaba trucada y todo lo que todos ya sabemos, de la UCA, 25% de pobreza. Y era un escándalo. Y para nosotros era un escándalo. Yo empecé a militar en el 2001, cuando empezó a espiralarse la pobreza, porque veía eso y decía, esto no puede estar pasando en mi país. No puede estar pasando en mi país que haya un pibe de mi misma edad o más chiquito revolviendo la basura de lo que yo compro. Porque yo vengo de una familia de clase media relativamente acomodada y veía eso, ya me había ido a vivir solo, de hecho, pero veía eso y esto no puede estar pasando en mi país. Y seguimos en el mismo ciclo. Mejoramos, damos 2-3 pasos para adelante y nos caemos para atrás. ¿Por qué? Porque hay un tema estructural, hay un tema de fondo que es lo que dice el Papa Francisco. Entonces, para responder a tu pregunta, Rolando, yo voy a hablar exclusivamente de las cosas que yo entiendo, interpreto desde mi verdad relativa de su pensamiento, y tengo que tener mucho cuidado por una cuestión de cuidar mi propia espiritualidad, mi propia ética personal, de no usar ese vínculo que me regaló la vida, que fue un privilegio inmerecido de haber compartido casi 20 años de trabajo y de lucha con él. Eso ya tendré tiempo para poder contarlo, transmitirlo, cuando esté haciendo otra cosa, pero este año yo voy a ir a elecciones. Entonces, a mí sí, pero te diría que publicando fotos con el Papa. La ola, no, está bien, pero me generaba rechazo usando eso. Entonces, claro, pero la ola va para 4 o 5 meses para las elecciones, bueno, me callo la boca y hablo después. La ola va para el otro lado. O sea, hoy por hoy lo que hay acá es una crítica, por más que la quieran maquillar, ha habido una crítica profunda de los sectores de ultraderecha a todo lo que representó el Papa Francisco. Es cierto, pero vos agarrás cualquier encuesta y no hay ningún argentino que tenga mejor imagen pública que el Papa, porque hay cosas que el sol no se puede tapar con un dedo, y la gente a la larga, o sea, esto ahí también se aplica la sabiduría de Perón. Se puede engañar a muchos poco tiempo.
a muchos no se los puede engañar mucho tiempo. Mucho tiempo se puede engañar a pocos, a un 20%, un 25%. A pocos se los puede engañar mucho tiempo diciendo qué bueno que es el anarcocapitalismo y dejar a la gente sin derechos, pero a todos no se los puede engañar mucho tiempo, porque se van viendo las cosas, porque la gente no es mala, no se volvió mala de repente, no es que le inyectaron una inyección de maldad, entonces de repente todo el mundo quiere que los niños se mueran de cáncer, o que se burlen y maltraten a las personas con discapacidad, o que le saquen las obras públicas a los barrios populares para que la gente no tenga luz, agua ni cloacas, o que hagan un blanqueo para los narcos. La gente no se volvió mala. Lo que pasa es que está ahora en una situación de mucha confusión, en la que vamos a decir que por lo menos el 50% de la responsabilidad es del gobierno anterior al que yo llamé a votar. Sí. Dijiste que vas a ser candidato. ¿Dónde? Y cuyo ministro de Economía, que dejó una tasa de inflación altísima, que es otra de las razones por las que Milei tiene todavía algún apoyo, y es que, aunque no eliminó la inflación sigue siendo bastante alta, sobre todo en alimentos, la estabilizó. Entonces, mi vecino que tiene un almacén sabe más o menos cuánto le va a llegar de la lista de precios el mes que viene, y eso lo alivia emocionalmente, aunque ya no lo mira con tan buenos ojos a Milei como hace un par de meses. Y son gente que me quiere a mí me quieren en mi barrio, pero pues yo hablo con los vecinos y un montón lo votaron a Milei, y ahora muchos están arrepentidos, y otros siguen diciendo hay que darle tiempo porque por lo menos más o menos sé cuánto voy a gastar a fin de mes. No me alcanza, pero más o menos sé. Entonces eso no genera la angustia que generaba antes, que de verdad vos no sabías lo que te iba a salir las cosas el otro día en el supermercado, y eso cualquiera de nosotros que va a hacer las compras, a cualquiera le genera angustia no saber cuándo va a llegar. Juan, pero se le está cayendo todo eso. Se le está cayendo. Yo creo que con los dólares que consiguió obtienen un año de pax cambiaria, es decir, van a llegar bien a las elecciones en términos de estabilidad macroeconómica, y después, lo que me dicen todos los economistas con los que hablo, de derecha, de izquierda, etcétera, es un sistema totalmente insostenible, porque es un sistema que no se basa en la producción, en la industria nacional, en la generación genuina de divisas, en la exportación de productos argentinos, sino en la timba financiera. Hacer plata con plata. Dijiste que vas a ser candidato. ¿Dónde y cuándo? Diputado nacional en la provincia de Buenos Aires. ¿Adentro de la Alianza del Justicialismo o afuera? ¿Con Kicillof, con Cristina? ¿Dónde vas a estar? No sé cuál alianza, no entiendo cómo va a ser, pero salvo que me traigan otro candidato, otra candidata dentro de la alianza de lo que hoy es Unión por la Patria, donde los diputados de nuestro espacio, que se llama Argentina Humana, nosotros conformamos un partido político nacional que es Patria Grande, y una plataforma que se llama Argentina Humana. Yo lidero ese espacio político que se llama Argentina Humana, que no tiene nada que ver con el movimiento social y con la UTEP, que va por otro carril. Eso es, yo hace 7 años que solamente soy abogado de las causas. Ahí hay otro grupo de compañeros que labura muy bien, que los admiro, pero esto es la parte político-partidaria. Ese espacio hoy está dentro de un espacio más grande, que es Unión por la Patria, porque es la oposición que hay a Milei, y nosotros pensamos que hay una primera tarea que es oponernos a Milei y derrotar a Milei. Ahora bien, como estas son elecciones legislativas, si se logra que haya una unidad razonable dentro de Unión por la Patria, ¿eso qué quiere decir? Que haya un programa político, que haya un programa de donde nosotros le decimos y cumplimos a quienes le vamos a pedir el voto: miren, nosotros vamos a presentar tales proyectos de ley, vamos a luchar por tal cosa, vamos a poner en agenda la cuestión de la tierra, del techo de trabajo, de los narcos, de la crisis educativa, de la crisis sanitaria, vamos a pelear en serio contra Milei. Bueno, si tenemos un candidato que haya hecho eso y que mida mejor que yo no tengo ningún problema en bajarme. Sí. Lo que pasa es que yo no los vi a los que pueden ser candidatos. ¿Qué gravedad le das peleando contra Milei como peleamos nosotros? La verdad es que no los vi. ¿Qué gravedad le das hoy a la pelea entre Kicillof y Cristina Kicillof? ¿Te parece que tiene mucha gravedad, poca gravedad? ¿Se va a resolver fácil? ¿Qué va a pasar? Para mí es bastante triste y dramático. Más allá de que después se resuelva, porque había un jarrón, vamos a decir, que contenía muchas de nuestras ideas. Yo hay cosas con las que estoy de acuerdo con Axel y cosas con las que no, y lo mismo que me pasa con Cristina, pero en ese jarrón
algunas ideas básicas entraban. Un cierto nacionalismo económico, que es nuestra visión económica, y la idea de justicia social, y el legado de muchas de las buenas políticas que hubo durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner, por más que yo haya sido durante todos esos años muy crítico de los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner, hay cosas que son imposibles de desconocer, que se hicieron bien en esa época. Bueno, ese jarrón que contenía ese conjunto de ideas, algunos compañeros, por irresponsabilidad, por impericia, por errores de un lado, del otro, etcétera, lo tiran al piso, está todo roto. Entonces puede ser que venga alguien, algún armador, que siempre aparece en el peronismo, agarre los pedacitos y le ponga la gotita, y diga, chicos, acá está el jarrón. Es un jarrón que ya está roto. Y es un jarrón donde las ideas se van a filtrar. ¿Estás de acuerdo como decía Papo, la milanesa se ablandó. Sí. ¿Estás de acuerdo con el desdoblamiento electoral en provincia? ¿Qué? ¿Estás de acuerdo con el desdoblamiento electoral en provincia? Yo no estoy de acuerdo, pero creo que no estoy de acuerdo y te voy a decir por qué, pero creo que es una facultad del gobernador. O sea, no estoy de acuerdo, pero el gobernador ya lo hizo y hay que bancársela. No estoy de acuerdo, cosa que le dije al gobernador y aparte lo dije públicamente, por una razón muy puntual. No estoy de acuerdo en los desdoblamientos en ninguna provincia, porque yo creo que lo que está sucediendo con eso es un lento proceso de balcanización. Como pasó en Yugoslavia, era un país, lo dividieron en 10 países distintos. Ahora en la Argentina no somos un país, somos 24 distritos electorales. Entonces, los cordobeses son cordobesistas, los neuquinos son neuquinistas, los porteños son porteñistas, y ahora los bonaerenses, bonaerencistas. Entonces, y Milei no va a la provincia. No hay más proyecto nacional, no hay más proyecto de país, y eso no es ni de izquierda ni de derecha. Eso era, tanto los unitarios como los federales querían un proyecto de país, no un proyecto de que cada provincia haga lo que se le cante la gana, que es parte de la gran crisis que tenemos. No hay supervisión federal sobre qué pasa en la salud, en la educación en cada provincia. Hay un sistema penal y un sistema procesal penal distinto para cada provincia. Entonces un juez puede interpretar de manera totalmente distinta una situación de narcotráfico en Catamarca que en Santiago del Estero. Y ahora lo estamos enquilombando más. Juan, y ahora electorales. Te pregunto esto, ¿no? Menos aún yo estoy de acuerdo con las reelecciones indefinidas, que es lo que se va a votar ahora. Bueno, como lo hablábamos el otro día acá en la mesa y Cerolini también está de acuerdo con eso. Ahora yo te pregunto esto, porque se habla de la gran batalla. ¿Qué pasará si el mileísmo gana Buenos Aires? No pasa nada. Te voy a decir por qué no pasa nada. Eso, ¿y por qué no pasa nada? Porque es una acción legislativa. Es como en la capital. ¿Quién ganó la elección de la capital? ¿Adorni? Sí. Bueno, ganó por 3-4 puntos. Metió 11 legisladores. Nosotros, con Santoro a la cabeza, metimos 10. ¿Eso implica que va a gobernar Milei? No, Milei ya gobierna, ganó las presidenciales. Si en las elecciones legislativas de la provincia de Buenos Aires, de nuestro campo político, hay, no 2, 4 listas, vamos a decir, 5 listas. Una la encabeza, no sé, alguien de la Cámpora, otra encabeza alguien en representación de los intendentes, otra la encabeza alguien del grupo de Axel, otra la encabezo yo y otra la encabeza Juan Pérez, ¿no? Y entre esas 5 listas, que estamos todos de acuerdo que vamos a ser parte del mismo bloque, pero como no hay paso, no tenemos forma de dirimir las internas. Entre esas 5 listas, metemos la misma cantidad de diputados que meteríamos con una sola, que es matemáticamente exactamente igual, juntar 30 puntos entre 5, de juntarlos en uno solo para meter diputados, es lo mismo. El problema es si después operan de acuerdo. No es un problema eso. Eso dura una semana y todo el mundo se olvida. El problema, ¿sabés cuál es? Cuando vos tenés una coalición, como fue el Frente de Todos, con el que subió Alberto Fernández, que no tiene un programa y donde no hay una hegemonía clara. Y la hegemonía la pone el que encabeza. Entonces, o a mí me traen a alguien, a mí cuando digo a mí, digo a todos los compañeros de mi generación, que somos todos de 40 para abajo, que representen nuestras ideas de verdad, y que además mida bien, y que además haya estado peleando durante este año y medio, poniendo el cuerpo, la cabeza, el corazón contra Milei, o nosotros vamos a armar una lista.
pero es del más elemental sentido común. O ponen un luchador, una luchadora que haya peleado y que sostenga nuestras ideas, que no sea un ventajero, que no sea un veleta, que no se venda. Que los hay un montón. Y que además mira bien, lo vamos a apoyar. Y si no, bueno, cada cual hará lo que piense que es mejor para la patria, digamos. Para nosotros esta forma de hacer política, donde primero está la táctica, a ver si me va bien o me va mal, y después está el fondo, que es qué es lo que vos querés hacer y cómo ves la realidad, a mí no me interesa. Para eso me dedico a otra cosa, me dedico a lo que me gusta, que es lo social, a lo que me dediqué hasta el año 2017, donde empecé a militar de manera partidaria en un partido político que fundamos precisamente para sacar a Macri, para formar una coalición que después fue el Frente de Todos, cumplimos el objetivo de sacar a Macri, y después tuvimos un presidente que no estuvo a la altura de las circunstancias para realizar un gobierno que dejara a la sociedad mejor de lo que la recibió. No la dejó mejor, por ahí en algunos aspectos sí, pero en muchos otros, entre otras cosas en el económico, no la dejó mejor, y no queremos repetir esa historia. Se sacaron las elecciones de medio término, lo que se discute no es quién va a ser el próximo presidente, se discute la hegemonía de un pensamiento político. Y nosotros tenemos un pensamiento que es el humanismo social y el nacionalismo económico. Si no hay humanistas en lo social y nacionalistas en lo económico al frente de los procesos de defensa de la soberanía nacional y del pueblo argentino, y nosotros medio que estamos, ya estamos medio en otra, estamos como, no es nuestro, y lo que vemos es que no hay ni siquiera debate de ideas, son disputas de poder. Así sí, claro. Que nosotros vamos a dar un debate de ideas, desde luego. Eso forma parte también de... Puedo hacer una síntesis, pero la veo muy difícil. Eso forma parte también de la falta de autocrítica. Juan, gracias por la entrevista, nos fuimos al carajo de tiempo, pero bueno, te mando un abrazo, cuídate. Un abrazo, chao viejo. Chao.